Queridos amigos, amigas, atlances todos, Mazatlán, buenas tardes. Soy Silaucar del planeta Unión. Años esperando este encuentro en Mazatlán. Mazatlán, cuna del conocimiento interdimensional. No en vano aquí vivieron y experimentaron lo que verdaderamente el trabajo espiritual, una civilización que supo corresponder adecuadamente a sus circunstancias, seres atlantes con un conocimiento muy profundo de las estructuras del cosmos y de la retroalimentación. Repito que hemos esperado años este encuentro y ahora celebramos todos aquí y en la nave interdimensional del Señor el que podamos juntos empezar una nueva andadura y esta vez confiamos plenamente en que será el punto de partida para que todo el cuerpo humano de México, tarde o temprano, se conecte por medio de sus campos morfogenéticos con la retroalimentación de vida, estado retroalimentario que nunca jamás había de dejarse. Sin embargo, así fue durante una época, precisamente la de la gran transformación y unidad de pensamiento entre los dos mundos, el físico y el espiritual, en una simbiosis perfecta se produjera. Ya se vio que tarde o temprano la desaparición de esa civilización sería un hecho. Por eso, aquí en Mazatlán procuraron dejar testimonio de su conocimiento y de su gran sabiduría, aunque humildemente ellos reconocieran que no era tal, y lo demuestran los innumerables petroglifos existentes. Y digo que no lo necesitaban, no necesitaban almacenar información, por cuanto la tenían constantemente actualizada en un sistema, digamos, revolucionario, por lo del cambio constante. Efectivamente, ellos bebían de la adimensionalidad en una simbiosis perfecta y transitaban por este mundo bidimensional, conocimiento adquirido de instante en instante mediante la autoobservación. Por eso digo que ellos creyeron siempre innecesario todo tipo de información y almacenaje de la misma. Pudieron prescindir totalmente. Ellos sabían que una vez alcanzada una determinada información en la interdimensionalidad, la aplicaban aquí, en este mundo, en su mundo, y sabían precisamente que ya era agua pasada al instante y que pronto habrían de modificar nuevas estructuras de pensamiento, de conocimiento, de acción y muy especialmente de humildad, pues el cambio era constante. La transformación era de instante en instante, cada vez con más precisión y mayor nivel vibratorio. Así que en sus vidas únicamente existía la consciencia, la memoria, el religare íntimo, con su concepción ADNística y cromosómica, con su réplica, con sus mundos paralelos, y vivían aquí en la 3D disfrutando perfectamente, ilusionadamente, como niños. Mas ellos sabían que su desaparición sería un hecho. Estaba anunciada. Por eso, por ese mismo motivo de conocimiento, se dedicaron a grabar en piedra muchos de estos conocimientos
y los dejaron para la posteridad, para que todos ahora, en estos tiempos, nos diésemos cuenta de ello y tal vez, buceando en el recuerdo de esta memoria, pudiésemos rescatar del olvido tales conocimientos, tal forma de actuar y, en un esfuerzo de titanes, pudiésemos resituarnos en este proceso que, por causas muy diversas, se rompió y pasó al olvido. Permitidme que os explique un pequeño y breve cuento. Tal vez así podremos ilustrar mucho mejor y de forma más rápida lo que Silaucar intenta transmitiros, en el bien entendido que es un cuento, y como tal habremos de aplicarlo. Pero como todos los cuentos tienen su fondo de realidad, así que prestadle atención y obtened de él las oportunas conclusiones, pero siempre bajo la mirada observante del niño, del ilusionado niño que confía en las estrellas, que se sabe acompañado por multitud infinita de seres atlantes que, como él, buscan el camino de la perfección del pensamiento. Así que no olvidéis nunca de que, como niños, podréis alcanzar siempre la sabiduría y que, como adultos, obtendréis siempre, con un pensamiento adulto, intelectual, determinista, obtendréis siempre la relatividad de las cosas en un principio, pero también la duda, la desconfianza y el mejoramiento, tal vez en un aspecto material en este mundo 3D, pero invariablemente desconectaréis con la adimensionalidad, con la comunicación interdimensional de vuestros propios pensamientos y réplicas con un mundo infinito de percepciones. Y cuando llegue ese momento, si es que llega, empezaréis de nuevo un retroceso y, finalmente, la ausencia como civilización, no sin antes obtener el permiso de vuestras propias réplicas para alojaros en lugares de cualquier galaxia mucho más acogedores y preparados para vuestra vibración. De todas formas, voy a seguir con el intento de transmitiros este cuento tantos años esperado para relataros, pero sabed que no depende de nosotros que os transmitamos más información de la debida, sino es a cambio de vuestra participación, de vuestro esfuerzo, de vuestra voluntad de cambio, que procure nuevas expectativas. En nuestro pensamiento está relataros muchos más cuentos, muy especialmente ahora en estos tiempos y en esta ágora del Yunantal, en este quinto camino, el de las sandalias, en el que deberemos todos medirnos en un autoexamen sincero, humilde, respetuoso, confiado, paciente, para saber perfectamente y reconocernos en nuestro posicionamiento psicológico. Y nadie va a juzgarnos, sino nosotros mismos en la intimidad de nuestro pensamiento, y para decidir si habremos cumplido realmente con nuestro compromiso y, si es así, partir hacia nuestros lugares de origen, muchos de nosotros. El cuento se titula La desaparición anunciada de Mac en Mazatlán. Un momento. M-A, acento, A-K de kilo. Mac. Mac es el nombre de una civilización atlante. El hombre atlante de Mazatlán, Mac, es hombre en maya. Dicha civilización
alcanzó cosas muy superiores de conocimiento hace muchos años. El conocimiento lo recibía instantáneamente, conscientemente, de la dimensionalidad. Allí esta civilización recibía de la propia fuente todo el conocimiento que su capacidad vibratoria podía alcanzar. Y como era un estado simultáneo entre las dos dimensiones, les era muy fácil a los mag aplicarla en el deambular diario, en su vida diaria. Si su vida diaria, su diario acontecer, era relativamente tranquilo, puesto que solucionaban cualquier cuestión de autosostenimiento, alimentación, educación, etcétera, en todo momento y en cuanto les era preciso. El aspecto material poco les importaba, aunque les merecía siempre el debido respeto y atención. Disfrutaban plenamente como niños, auténticos niños, jugando en unas tierras paradisíacas, en donde todo estaba a su alcance. Sí, efectivamente, una especie de paraíso en el que disfrutar plenamente del mismo para prestar la debida atención a todo lo demás, a esa otra parte, tanto o más importante, cuál es la espiritual. Por poner un ejemplo, la parte espiritual, cuando ellos conscientemente y en todo instante bebían de la fuente, para ellos esto no representaba ningún sacrificio, en absoluto. Recibían de la fuente el verbo. Ah, pero qué verbo. Los pensamientos que recibían a modo de palabras iban acompañadas todas ellas de una hermosa melodía. Cada palabra que recibían de la fuente, mejor dicho, cada palabra que se recibe de la fuente cuando el ser atlante es consciente de ese instante, va acompañada simultáneamente de una hermosa melodía, nunca repetida, siempre creada al instante. ¿Os podéis imaginar, amigos y amigas, lo que es recibir un conocimiento de la propia fuente, conscientemente, voluntariamente, moviéndose en planos paralelos, en un mundo infinito o multiverso, en los que la relación se recibe siempre con amor? Cuando nuestros tutores se dirigen a nosotros mediante la palabra, el verbo, acompañado de una hermosa melodía encantadoramente grandiosa, ahí en la fuente recibieron los mag, la civilización mag de Mazatlán, infinitas formas de conocimiento en todas las artes y las ciencias. Claro, comprenderéis que aquí en la 3D actuaran como lo que eran, una suma de átomos muy bien organizada que les permitía desenvolverse entre la naturaleza libremente, disfrutando de la misma, de la exquisitez de sus frutos y nada más, por cuanto todo lo demás era inconmensurablemente perfecto. Y así sus vidas aquí en la 3D eran muy perfectas. Pero antes he dicho que era una desaparición anunciada y así fue. Cuando, estando esta civilización en su apogeo, entró de lleno el pensamiento 3D, se hizo cada vez más fuerte la personalidad, el ego, la permanencia, la posesión, el control, la desconfianza, con realmente exquisitas y bien cuidadas palabras en las que se anunciaba verdaderamente el fin o desaparición de dicha civilización. Se propició la seguridad por encima de todo, la permanencia por encima de todo en el mundo 3D. Claro,
era importante mantener una estructura en el mundo 3D físico, porque la otra, la adimensional, la espiritual, era intangible. Y la cuestión era de que si se transitaba por este mundo 3D, en realidad debíamos prestarle mucha más atención al intelecto que al espíritu. Claro, razones eran y poco a poco fueron minando la voluntad y creencia de los mag, en el sentido de que sí, tal vez era interesante la permanencia y posesión del estado material, relegando en un segundo término la espiritual. Y ahí empezó el declive. La revolución de antaño, revolución en el sentido de cambio profundo de instante en instante de estructuras, de pensamientos y de conocimientos por unos nuevos y actualizados de instante en instante también, dio paso a una estructura anquilosada, en la que prevalecía siempre el conocimiento de lo material. Poco a poco, dicha civilización fue languideciendo hasta su desaparición. Y así fue como sucedió, muy brevemente, tan solo para ofreceros unas pequeñas ideas para vuestra comprensión y análisis. Lo demás correrá de vuestra cuenta, claro que sí. Sin embargo, es importante destacar que, viendo los mag de Mazatlan, que tarde o temprano civilizaciones posteriores no reconocerían tal pensamiento trascendental, humildemente se dedicaron a trabajar la piedra, pensando en los demás, sin esperar nada a cambio. Ofrecieron durante muchos años su labor para dejar de alguna forma palpable a lo largo de los tiempos su conocimiento. En él se describe perfectamente este proceso que estoy indicando mucho más ampliamente. Los símbolos, los signos que en la piedra están nos darán ideas mucho más amplias que mi breve, pobre explicación de los hechos. Sin embargo, no es este el motivo del cuento. No pretende silaucar, deciros dónde debéis aplicaros en el estudio. Por otra parte, cuando el mismo podéis alcanzarlo por vuestros propios medios, a través del pensamiento trascendente, este que está vivo de instante en instante y se renueva constantemente, por lo tanto revolucionando. Eso es, ejerzamos la oportuna revolución, pero esa revolución que nos indica un cambio constante de estructuras mentales y psicológicas. Y no nos quedemos en la revolución física únicamente, porque esa revolución física 3D, ya veis a dónde nos lleva. Nos lleva a la desesperación, a la enfermedad y a la muerte. Mazatlán, México entero, es el cuerpo de un mundo que antaño estuvo unido. Así, su corazón está en el archipiélago canario, cuando éste estaba unido a Mesopotamia y España es la mente, es la cabeza de ese gran organismo. Y esa tríada que estoy describiendo es para que actúe como un solo organismo, que vaya todo el cuerpo en una misma dirección. ¿Hacia dónde? Hacia el equilibrio, hacia el estudio y aplicación de la más elemental autoobservación, por medio de un pensamiento de niño, no de adulto. Sepamos soñar despiertos, pero no nos creamos nada de lo que nos digan, sino experimentándolo. Y esto es muy fácil ya, estando como estamos en el quinto camino de las sandalias. Estamos dando toda la información que nos es posible. Y ahora sí, os pedimos
Sed vosotros mismos en consciencia. Oíd a todo el mundo. Respetad todos los pensamientos. Pero la decisión ha de ser de cada uno por convicción, por conocimiento, por asunción de la propia experimentación, no la de los demás. Así os será familiar si hablamos de las sirenas. En vuestro escudo heráldico, Mazatlán, tenéis las sirenas. Sencillamente, porque el canto de sirenas es completamente erróneo, nos engaña. Ahí lo tenéis bien presente, en Mazatlán. Por lo tanto, unidos en un pensamiento común. Sois el cuerpo. Si realmente os dais cuenta del gran capital espiritual que tenéis entre manos, aplicaréis la revolución, esta del cambio, esta revolución de los sentidos, del despertar de la consciencia, no la otra, porque, como he dicho, la otra ya sabemos a dónde nos lleva. Sois gentes fuertes, espirituales, abnegadas, bondadosas, inteligentes. Tenéis la capacidad suficiente como para volar hacia las estrellas. Y ya me entendéis, con vuestro pensamiento. Un pensamiento unificado. Dejaros de cantos de sirena. Dejad que cada uno trabaje su propia parcela de conocimiento. Pensad que agua pasada no mueve molino. Y es ahora cuando habéis de daros cuenta que tenéis la posibilidad de alcanzar vuestro propio líquido energético de la propia y única fuente que existe, la del pensamiento trascendente. Tenéis herramientas. Y como he dicho al principio y para despedirme ya de vosotros, quiero transmitiros que hemos procurado durante estos años aportaros y seguir aportándoos el máximo posible de información, pero no como una obligación, no para que los tengáis en un pedestal, sino para que juntos, hermanadamente, andemos por ese camino de las sandalias, ese camino de la humildad que nos llevará a la trascendencia indiscutiblemente. En todo este tiempo hemos procurado ir transmitiéndoos ideas y muchas de ellas aún están por desvelar, pero falta vuestro acopio de esfuerzo y de independencia en vuestro pensamiento. Pero sí, verdaderamente os hemos ido facilitando información a modo de sincronías en el tiempo, para que vayáis meditando, para que ahora se descubra ante vosotros una nueva realidad, que la tenéis desde el primer día, pero que ahora, sin duda alguna, si sois conscientes, respetuosos, independientes y autoobservantes, la podréis descubrir. Y más que llegará, pero poned vosotros uno y nosotros aplicaremos 200 a su vez. Sí, efectivamente, la clave está en la M de maná, alimento físico y espiritual. También en la pasada historia del MAC está la M. Estudiadla profundamente. Descubriréis un mundo infinito de conocimiento. La M, por supuesto, también está en los monasterios. La M no podía faltar en el mular, así que dejemos que el resto lo recompongáis vosotros mismos mediante vuestra participación inteligente, abnegada, sencilla, humilde, amorosa, bondadosa y perfectamente sincrónica con todo el cuerpo del que formáis parte. Y sin duda alguna, si toda esa parte se une en un objetivo común de hermandad, de unidad, de confianza, andaréis verdaderamente con fuerza y con toda seguridad volaréis por las estrellas, por vuestro propio universo interior. Es lo mismo. Y os hermanaréis de tal forma que contagiaréis. Eso es. Aplicaréis la retroalimentación.
Amados hermanos y hermanas de Mazatlán, os mando mi bendición. Amor, Silaucar.